Muy buenos días. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas al quinto encuentro de docentes Dominó Tic-Tac de la Escuela Nacional Preparatoria. Comenzamos. Buenos días, bienvenidos sean todos ustedes, maestras y maestros de la Escuela Nacional Preparatoria, al segundo día de actividades del quinto encuentro de docentes Dominó Tic-Tac. Damos también la bienvenida a las autoridades que nos acompañan, a la maestra en Ciencias Ana Laura Gallegos y Telles Rojo, secretaria de Planeación de la Escuela Nacional Preparatoria, y a la licenciada Gloria Adriana Hernández Sánchez, coordinadora general de bibliotecas de la Escuela Nacional Preparatoria. A continuación, escucharemos un mensaje de la maestra en Ciencias, Ana Laura Gallegos y Telles Rojo. Adelante, maestra. Sí, gracias, muchas gracias. Muy buenos días tengan todas y todos. Y sean ustedes bienvenidos a este segundo día de actividades del quinto encuentro de docentes Dominó Tic-Tac de la Escuela Nacional Preparatoria. Reciban, por favor, el saludo cordial de la bióloga María Dolores Valle Martínez, nuestra directora general de la Escuela Nacional Preparatoria, quien agradece a todas y todos ustedes su presencia y su entusiasta participación, y hace extensivo su reconocimiento a las y los 183 participantes que el día de ayer compartieron con nosotros en este foro 91 ponencias que se organizaron en 16 mesas. Muchas gracias también a las y los más de 400 asistentes que tuvimos en promedio y que se mantuvieron conectados durante la jornada del día de ayer. Los trabajos que socializaron nos dan cuenta indudablemente de la diversidad de estrategias que las y los docentes de todos los colegios académicos de nuestra Escuela Nacional Preparatoria han diseñado e implementado, apoyándose tanto en las tecnologías de la información y comunicación, las TIC, como en las de aprendizaje y conocimiento, las TAC, para continuar con esta tarea educativa a distancia que convierte este gran reto en una oportunidad de innovación para nuestra Escuela Nacional Preparatoria. Gracias también al esfuerzo de las y los organizadores. El día de ayer tuvimos la oportunidad de asomarnos al que probablemente sea el siguiente capítulo en el desarrollo tecnológico digital, el metaverso. Y aunque pareciera una historia de ciencia ficción, pues se nos presenta ya como un futuro próximo con sus ventajas, desventajas, dilemas éticos y riesgos. Muchas gracias por esa conferencia. El día de hoy tendremos una jornada también de mucho aprendizaje que iniciaremos en breve con la participación de tanto nuestra querida compañera, la licenciada Gloria Adriana Hernández, como de nuestra
brillante y muy apreciada conferencista magistral, quienes seguramente nos moverán a una reflexión personal indispensable e inaplazable. Posteriormente, los 592 asistentes que tuvimos la oportunidad de inscribirnos en uno de los 10 talleres que se ofrecerán el día de hoy en 2 horarios, y quienes tuvimos suerte porque el cupo quedó cubierto en un tiempo récord de 36 horas, pues también aprenderemos seguramente mucho en estas oportunidades de compartir aprendizaje. Así pues no me queda más que desear a todas y todos ustedes que esta jornada sea, primero que nada, grata para todos y también muy provechosa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Ana Laura. Ahora le cedemos la palabra a la licenciada Gloria Adriana Hernández Sánchez. Muchas gracias. Agradezco la invitación a las y los organizadores del quinto encuentro docentes Domino TICTAC, que me han brindado este espacio para comentar el proyecto por una ANP libre de violencias, que ha impulsado la Dirección General de la Escuela Nacional Preparatoria a partir del 2020. El proyecto tiene como punto de partida pensar desde y para y con la perspectiva de quienes representan a una de las poblaciones más jóvenes de la universidad. Por tal motivo, se están generando espacios críticos, sensibles, reflexivos y propositivos en los que se promuevan acciones formativas a corto y mediano plazo en favor de la igualdad de género, la no discriminación y la inclusión de la diversidad. La intención es fomentar la construcción de una conciencia ética comunitaria, intergeneracional e intersocial, cuyo eje sea la promoción del cese de las violencias. Estas acciones están vinculadas, obviamente, a los programas de desarrollo institucional, tanto de la universidad como de la Escuela Nacional, y también responden a la política institucional de igualdad de género que está promoviendo la UNAM, cuyas dimensiones están fundamentadas en la articulación de los feminismos y la perspectiva de género, el acompañamiento comunitario restaurativo y desde un enfoque de derechos humanos con una mirada interseccional. Es por eso que hoy nuestra ponente nos hablará de esto tan importante que es el lenguaje incluyente. Les agradezco mucho su atención y enhorabuena. Muchas felicidades. Gracias. Agradecemos a las autoridades de la Escuela Nacional Preparatoria su presencia y sus valiosas palabras. Para iniciar con las actividades de este segundo día, nos complace contar con la presencia de la doctora Mónica Quijano Velasco, quien dictará la conferencia magistral Lenguaje Incluyente y No Sexista, ¿por qué y cómo utilizarlo? La doctora Mónica Quijano Velasco es directora de Educación para la Igualdad en la Coordinación para la Igualdad de Género en la UNAM, doctora en Letras Francesas por la Universidad Vincent Saint-Denis y licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas por la UNAM. Profesora titular B definitiva de tiempo completo en el Colegio de Letras Hispánicas de la Facultad de Filosofía y Letras, UNAM. Sus áreas de trabajo, tanto en docencia como en investigación, son teoría literaria latinoamericana, literatura iberoamericana, pensamiento decolonial y feminista en América Latina, género y educación. Es fundadora y miembro del Consejo Editorial de la Revista Común, en la cual colabora con una columna mensual sobre género e izquierda desde una perspectiva feminista. Antes de darle la palabra a la doctora Quijano, les informamos que su asistencia a la conferencia magistral se registró de manera automática al ingresar a esta sesión a través del sistema interactivo. A lo largo de la conferencia tendrán a su disposición el chat de preguntas y respuestas. Al finalizar la misma, tendremos 5 minutos para dar lectura a sus preguntas y escuchar las respuestas de la doctora Quijano. Sin más preámbulos, damos la palabra a la doctora Mónica Quijano Velasco. Gracias, doctora. Muchísimas gracias, Luis, por la presentación. Muy buenos días. Pues estoy muy contenta de estar esta mañana con ustedes para compartir algunas reflexiones sobre el uso del lenguaje incluyente y no sexista y por qué es importante que lo incorporemos en el día a día y obviamente en nuestra práctica docente. Agradezco a las maestras Dolores Valle, Marcela Cuapio por la invitación y por supuesto también a todas las personas involucradas en la organización de este quinto encuentro de docentes TICTAC de la Escuela Nacional Preparatoria.
Y también, por supuesto, a todas, a todos, a todos ustedes que están aquí presentes en la virtualidad, ¿no? Muchas, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Voy a proyectar una presentación, unas laminitas ahí que me ayudarán a ir llevando. Aquí está. A ir llevando esta charla. Bueno, quizás quisiera empezar nada más por plantear algunas cuestiones generales sobre el lenguaje, ¿no? O sea, ¿qué es el lenguaje y cuáles son sus dimensiones? Entonces, como ustedes saben, pues el lenguaje es un sistema de signos, ¿no? Que tiene como función principal la comunicación, ¿no? Y puede manifestarse de diferentes maneras, ¿no? Puede ser verbal, en su modalidad oral o escrita, pero también puede ser no verbal, ¿no? A través de imágenes, a través de sonidos no verbales como la música, ¿no? A través de símbolos, a través de íconos. Y bueno, también, por supuesto, existe un lenguaje corporal, ¿no? Mediante el cual pues transmitimos una serie de mensajes a quien nos está viendo, ¿no? O sea, en el intercambio cotidiano, ¿no? Gestos, expresiones faciales, etcétera. Y bueno, es importante, ¿no? Considerar a todos estos sistemas de signos que utilizamos como formas de comunicación como parte del lenguaje, ¿no? Y sobre todo también es importante considerar que cuando estamos hablando de lenguaje incluyente o inclusivo y no sexista, pues hay que pensar en esta totalidad, ¿no? De las dimensiones del lenguaje y justo no solamente en su dimensión verbal o lingüística, porque a veces nos quedamos en esa discusión, ¿no? Entonces, el lenguaje es el medio, ¿no? Que tenemos para nombrar, para interpretar, para darle forma al mundo y a nuestras experiencias en el mundo, ¿no? Y esto obviamente lo hacemos a modo personal, pero el lenguaje también tiene una dimensión social, tiene una dimensión colectiva, ¿no? ¿Por qué? Porque por medio del lenguaje construimos comunidad, conformamos nuestra identidad personal y grupal. Y en ese sentido, pues el lenguaje no es un sistema neutro, ¿no? Da cuenta de cómo las personas pensamos, vemos, nos situamos en el mundo y por lo tanto también refleja, ¿no? Cómo vemos ese mundo. Y eso implica forzosamente y también desafortunadamente que muchas veces el lenguaje reproduce las desigualdades que existen en este mundo y en nuestras sociedades, ¿no? Y que pueden ser de producto de distintas sistemas, ¿no? O sea, puede ser, por ejemplo, el lenguaje puede producir, reproducir desigualdades y discriminación por cuestiones étnicas, ¿no? A eso le llamamos el racismo. También por cuestiones de clases sociales, es el clasismo. Y bueno, por supuesto, también por cuestiones de género, ¿no? Que es lo que nos convoca esta hora. Y en términos de género, ¿no? Pues lo que sucede es que a través del lenguaje, pues también podemos reproducir directa o indirectamente diferentes roles, estereotipos, mandatos de género y con ello, pues eso, estar generando distintos niveles de discriminación, ¿no? Y esto es muy importante porque el lenguaje no está fuera de esta dimensión, forma parte de ella y por eso es importante considerar los usos que damos al lenguaje y preguntarnos si a través de estos usos no estamos justo generando algún tipo de discriminación y de violencia hacia una persona o hacia un grupo, ¿no? Y aquí es justamente donde entra el lenguaje incluyente y no sexista, ¿no? Que van a ser dos aspectos, o sea, el tema de la inclusión y el tema del no sexismo, son dos aspectos complementarios del uso igualitario del lenguaje, ¿no? Y ambos se han convertido en una vía para combatir las desigualdades y la discriminación que existen en el lenguaje y que, insisto, es una dimensión de la esfera social. Entonces, antes de abordar justo este asunto del lenguaje, me gustaría solamente y muy rápidamente repasar con ustedes el tema, digamos, central de las desigualdades por razones de género y un poco cómo la perspectiva de género está ahí para combatir estas desigualdades, porque pues este es el punto de partida para comprender por qué es importante impulsar una política incluyente e igualitaria de la lengua, ¿no? Pues, como ustedes saben, pues históricamente hemos vivido en un sistema que ha organizado a la sociedad bajo una división binaria, ¿no?
que se ha vuelto constitutiva y fundamental, ¿no? Y esa división es la división entre hombres y mujeres. Y que además se ha basado en las características físicas, biológicas y cromosómicas de las personas, ¿no? Lo que denominamos su sexo. Y que ha producido una identidad de género bajo la cual social y culturalmente se van a otorgar ciertos atributos, ciertas formas de ser, ciertos comportamientos y roles a las personas según su sexo, ¿no? Entonces, a esto se le conoce como estereotipos, roles y mandatos de género. Entonces, nada más rápidamente, los estereotipos de género son generalizaciones y creencias, ¿no? Que se comparten en un entorno social, en una comunidad, sobre cómo deben ser y comportarse hombres y mujeres, ¿no? A partir de ideas como fijas, simplificadas sobre la masculinidad, sobre la feminidad, que como les digo, muchas veces se basan en naturalizar estos atributos y pensar que son naturales, ¿no? Cuando son sociales, cuando están construidos históricamente. Por ejemplo, ¿no? Algunos atributos, ¿no? Que estereotipan a las mujeres son pues que las mujeres somos dóciles, que somos sensibles, que somos hogareñas, que somos delicadas, intuitivas, fieles, dependientes, volubles, pasivas, ¿no? Y en general se nos coloca, digamos, simbólicamente del lado de la naturaleza, ¿no? Los estereotipos masculinos, atributos de la masculinidad estereotipada, ¿no? Que los hombres son independientes, que son racionales, que son aventureros, que son fuertes, que son prácticos, que son infieles, que son independientes, que son consecuentes, que son activos, ¿no? Y se les coloca en la esfera de la cultura. Ahora bien, estos estereotipos de género, ¿no? O sea, que son atributos que se le hacen a las personas, van a otorgar, ¿no? Ciertas posiciones, ¿no? Que socialmente van a ocupar o se espera que ocupen las personas en función de estos atributos, en función del género, ¿no? Entonces, estos atributos van a tener consecuencias en el mundo social. ¿Por qué? Porque empiezan a normar las conductas, ¿no? Van a dictar lo que las sociedades y culturas, ¿no? Deciden sobre cuáles son los lugares y cuáles son las funciones que deben desempeñar hombres y mujeres, ¿no? Y entonces se asignan ciertos roles y ciertos papeles basados en estos atributos, ¿no? En estos estereotipos, en donde el rol femenino va a ser sobre todo el rol reproductivo, ¿no? Y mientras que el rol masculino va a ser el rol productivo, y esto va a generar un montón de consecuencias, ¿no? La primera es como la ruptura del espacio, ¿no? A las mujeres históricamente se les asigna el espacio privado y el doméstico, y a los hombres se les ha asignado el público, ¿no? Y eso implica, ¿no? Esta asignación y estos roles implican que justamente las actividades de servicio, de cuidado de las personas, de las infancias, de personas mayores, de personas enfermas, suele caer, ¿no? En las mujeres, mientras que los trabajos, los cargos, los empleos de liderazgo, de responsabilidad suelen caer en los hombres, ¿no? Entonces, esto implica que efectivamente los trabajos relacionados con labores domésticas, ¿no? Van a estar vinculados del lado de las mujeres. También este estereotipo que las mujeres son menos fuertes que los hombres han hecho que justo también haya ciertas, o sea, también se masculinicen las profesiones o se feminicen las profesiones, ¿no? Y también genera como todo este imaginario que la mujer depende del hombre y que el hombre es el proveedor de las mujeres y de la familia, ¿no? Esto es, digamos, en esta visión normada y estereotipada de los roles y de los de género. Y bueno, obviamente eso pues tiene unas consecuencias fuertes porque estos roles y estereotipos producen mandatos, es decir, van a mandatar, ¿no? O sea, lo que las personas tienen que hacer para cumplir estos mandatos del orden social y para poder encajar, ¿no? Entonces se imponen unas ciertas características, ciertas conductas a través de este orden social, ¿no? De lo que deberíamos ser y hacer las mujeres, de lo que deberían ser y hacer los hombres, ¿no? Y obviamente estos mandatos pues van a estar reforzados por los medios de comunicación, por la publicidad, por la escuela, ¿no? Que esto es lo que a nosotras nos convoca hoy, incluso en las propias familias, ¿no? Generando esta serie de normas, de conductas que asumen a estos comportamientos como algo normal y socialmente aceptado, ¿no? Entonces se vuelve un deber ser, ¿no? O sea, de estos atributos
se vuelve esto es lo que deben ser las mujeres, ¿no? Las mujeres deben ser fieles, deben ser complacientes, deben ser buenas madres, esposas, novias, ¿no? No deben enojarse, ¿no? Deben de estar dispuestas a sacrificarlo todo por su familia, ¿no? Deben ser sumisas. Y los hombres pues deben ser buenos proveedores, violentos cuando se necesite, mostrar autoridad, mostrar que no tienen miedo, ¿no? Y sobre todo, los hombres no deben parecer mujeres ni tener rasgos femeninos, porque justo eso les resta masculinidad, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? ¿Y cuál es el problema? Que el orden social suele castigar a las personas que incumplen estos mandatos, ¿no? Y entonces estas personas pueden ser rechazadas, excluidas, sufrir actos de discriminación por medio del señalamiento, por medio de la sanción social, por medio de la violencia y obviamente también por medio del lenguaje, ¿no? Ahí es donde se producen las primeras discriminaciones, en la manera en que nos referimos a las personas, ¿no? Y utilizamos expresiones sexistas para referirnos a las personas que se salen de las normas. Entonces, claro, lo que es importante aquí tener en cuenta es que estos estereotipos, estos roles, estos mandatos de género no son inocentes, no son curiosos, ¿no? Sino que están en la base, ¿no? Son los que sustentan, ¿no? Este sistema de organización social que algunas pensadoras feministas como Gayle Rubin han llamado el sistema sexo-género o el orden de género, ¿no? Que es un sistema que organiza la sociedad, ¿no? Esto es importante, y la organiza, ¿no? A partir de una serie de elementos, ¿no? Que ahorita que aparecen aquí, ¿no? En este sistema de sexo-género, que parte de este orden binario, ¿no? Hombre-mujer, que además de separar, ¿no? A hombres y a mujeres, produce una jerarquía, ¿no? Es un sistema jerárquico que justifica la discriminación y fomenta la desigualdad. Y la manera en que se organiza este sistema es a partir justo de la dominación masculina, ¿no? Que también es llamada patriarcado. Y es un sistema que produce desigualdades basadas en el simple hecho, ¿no? De ser hombres y mujeres, ¿no? De esta división binaria que produce este sistema y que además esta división binaria, por eso se llama sistema sexo-género, está sustentada justamente en las características biológicas de las personas, ¿no? Ahora, justo, ¿por qué produce desigualdades? Porque según este sistema social, ¿no? Se le va a conferir mayor importancia a los hombres o a lo que se considera masculino que a las mujeres o lo que se considera femenino, ¿no? Por eso decimos que es jerárquico, ¿no? Y esto ha hecho que tradicional históricamente las sociedades se hayan organizado de tal manera, por ejemplo, que la propiedad, la residencia, la descendencia, así como la toma de decisiones respecto a la mayoría de las áreas de nuestras vidas, hayan sido, ¿no? Dominio de los hombres, ¿no? Entonces, el espacio público se convierte en el espacio de los hombres y a las mujeres se les asigna el espacio doméstico, ¿no? La casa, el espacio privado, el orden familiar. Además, en una posición subordinada con respecto a los hombres. Digo, nada más basta mirar la historia para ver esto, ¿no? Y el problema, y bueno, y también en algunas sociedades en nuestro presente, no es algo que ya se haya superado, ¿no? Y el problema está en que justamente este orden se ha fundamentado en razones biológicas, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Que las mujeres por naturaleza, como somos madres, ¿no? Como podemos ser madres, pues por naturaleza somos más aptas para ser cuidadoras. Entonces, justo es lo que les comentaba, ¿no? O sea, por eso se llama sistema sexo-género, porque hay una asimilación de lo cultural, que es el género, a lo biológico, que es el sexo. Y esto muestra cómo hombres y mujeres, pues no tienen las mismas oportunidades, ¿no? A pesar de que, por ejemplo, ante la ley se supone que todos somos iguales, pues no, ¿no? Existen discriminaciones, existen desigualdades porque justamente este orden impide o anula, ¿no? El reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real en las oportunidades de las personas, ¿no? Y por eso es tan importante ponernos los lentes de género y ver en qué consisten estas desigualdades y cómo hay personas que son más propensas, que están en condiciones de mayor vulnerabilidad para ser discriminadas, ¿no? En este caso las mujeres y las personas sexodiversas, ¿no? Y como les digo, pues esto es constatable, ¿no? Tanto históricamente como en el mundo actual. Y aquí, o sea, justo quiero meter otro punto, ¿no? Que acabo de señalar, que es hablar de las personas sexodiversas. ¿Por qué? Porque además este sistema produce otro tipo de situaciones de discriminación
que tienen que ver justamente con que se trata de un orden que se construye de manera binaria, ¿no? Entre la oposición de hombre-mujer, masculino-femenino, que va a señalar además, ¿no? Que esta diada es sexoafectivamente complementaria, ¿no? Es decir, este régimen se basa en un régimen heterosexual, ¿no? Y por eso hay algunas autoras que incluso hablan de un heteropatriarcado, ¿no? Y bueno, pues obviamente la cosa no es así, porque como ustedes saben y pueden constatar, pues existe una pluralidad de prácticas y de creencias que están vinculadas con la expresión sexual y con nuestros comportamientos, ¿no? Entonces no es verdad que exista solo lo masculino y lo femenino, ni siquiera en el sexo, ¿no? Que es la clasificación biológica más básica. De hecho, muchos estudios de la biología han demostrado eso, ¿no? O sea, que hay cuerpos, que hay organismos, ¿no? Que no están en ninguno de estos polos, ¿no? A muchos de ellos se les ha llamado justamente cuerpos intersexuales. Entonces, si miramos a nuestro alrededor, pues podemos ver que existe esta pluralidad de prácticas, de creencias que están vinculadas con las formas en que nos comportamos, en que expresamos nuestro género y nos relacionamos sexoafectivamente, ¿no? Entonces, reconocer que no existe una sola forma de ejercer nuestra sexualidad y nuestros afectos, pues nos ayuda a salir de esta dicotomía masculino-femenino, de este régimen heterosexual que mandata y que ve como normal, que ve como natural la afinidad afectiva y sexual entre personas de sexos opuestos, ¿no? Que además, pues es uno de los pilares del patriarcado. Entonces, es aquí donde son importantes también el reconocimiento de las diversidades sexogenéricas y también este reconocimiento va a ser muy importante para entender las luchas políticas del uso del lenguaje incluyente, no solo de las mujeres, sino de las personas sexodiversas, ¿no? Entonces, se va abriendo la gama, ¿no? Porque somos sociedades diversas, atravesadas por esta diversidad, y es importante que como sociedad vayamos reconociendo también estas diversidades. Entonces, tenemos este orden de género patriarcal que produce una serie de desigualdades, de discriminación, de violencias hacia las mujeres, hacia las personas que no cumplen con los mandatos del orden de género, ¿no? Y claro, esto se va a manifestar de muchísimas maneras, ¿no? A través de la violencia física, psicológica, patrimonial, o sea, de todos los tipos y modalidades de violencia que ya conocemos, pero también en el acceso desigual a los recursos, por ejemplo, la desigualdad, la distribución desigual en las tareas domésticas y de cuidados, también en las brechas, por ejemplo, salariales o en las segregaciones, por ejemplo, en mujeres y hombres en puestos de tomas de decisiones, ¿no? Y también, por supuesto, en el uso que hacemos del lenguaje, ¿no? Y aquí entra precisamente el tema que nos convoca el día de hoy, ¿no? O sea, cómo utilizar el lenguaje de una manera en que no generemos discriminación, en la que podamos nombrar, incluir a todas las personas sin importar su sexo, su identidad de género, ¿no? Es decir, pensemos, ¿no? O sea, ¿qué es el lenguaje incluyente y por qué es importante utilizarlo, ¿no? Entonces, voy a empezar, pues, con lo básico, ¿no? Con una definición de lo que es el lenguaje incluyente y no sexista, que podemos ver en esta diapositiva. Entonces, el lenguaje incluyente y no sexista es un modo de expresión oral, escrito, visual, que busca dar igual valor a las personas al poner de manifiesto la diversidad que compone a la sociedad y, punto fundamental, dar visibilidad a las personas que participan en esta sociedad, ¿no? Entonces, con esto, o sea, con este uso, lo que buscamos es ir forjando, obviamente con otras prácticas, no es excluyente de otras prácticas para ir construyendo la igualdad, ir forjando una sociedad integrada que promueva en todo momento la igualdad entre las personas. Entonces, con el lenguaje incluyente y no sexista, lo que buscamos es evitar las generalizaciones, empezar a cuestionar para erradicar los estereotipos de género, ¿no? Luchar contra los roles, con los mandatos de género tradicionales, ¿no? ¿Por qué? Porque constantemente estos roles y estos mandatos están reforzando la idea de desigualdad al subordinar al género masculino todo lo que sea distinto a él, ¿no? Es decir, lo que buscamos también es luchar contra el sexismo y el androcentrismo en el lenguaje, ¿no? Y bueno, aquí también es importante definir, ¿no? O sea, ¿qué estamos entendiendo por sexismo y por androcentrismo? Pues el sexismo es un mecanismo, ¿no?
por el que se le va a conceder privilegio a un sexo o un género en desventaja de otro. Ahora, en el sistema patriarcal, que es en el que todavía seguimos viviendo, pues el grupo en situación de desventajas van a ser, por un lado, las mujeres y por otro lado, las personas sexodiversas, ¿no? Y obviamente el sexismo va a estar muy, muy de la mano con lo que hemos llamado, con lo que se ha llamado el androcentrismo, que es un término que pues, proviene justamente, o sea, su etimología es que proviene del griego andros, hombre, y que justamente, centrado en el hombre, define lo masculino como la medida de todas las cosas y como la representación global de la humanidad. Y esto va a tener un efecto inmediato, ¿no? De invisibilizar a las realidades, a las experiencias, a las aportaciones de las mujeres, ¿no? Y de las personas sexodiversas. Entonces, estas prácticas androcéntricas, pues han estado presentes, ¿no? En la sociedad, pues de distintas maneras, ¿no? Una de ellas es justo el uso, o sea, sexista y no incluyente del lenguaje, ¿no? Pero también los sesgos epistemológicos en la investigación, es decir, cómo vamos construyendo nuestros saberes y nuestros campos disciplinarios, ¿no? Y que, como les digo, van a tener efectos directos en las representaciones sociales, en la interpretación de las condiciones de vida y en las desigualdades presentes entre hombres, mujeres y personas sexodiversas, ¿no? Eso es súper importante. Ahora, fíjense, entonces aquí también es importante considerar que el sexismo es precondición del androcentrismo, ¿no? O sea, digamos que en la sociedad patriarcal el sexismo se expresa a través del androcentrismo porque es lo masculino, lo que se considera superior, universal, abarcador, ¿no? Y lo femenino se considera siempre como una excepción a esa universalidad. Entonces, justo, este androcentrismo pues, va a estar en la base, ¿no? De la mayoría de las construcciones sexistas y también de la resistencia a la incorporación de soluciones incluyentes, ¿no? Eso también es importante. Ahora, justo aquí entra algo que quisiera remarcar y que me parece fundamental en la discusión del lenguaje incluyente y no sexista. Se trata, sobre todo, de un uso social y estratégico de la lengua o del lenguaje, ¿no? No tanto un uso gramatical. Que lo que está buscando, que lo está situando, y por eso es un uso político también de la lengua, es combatir las desigualdades y la discriminación en la comunicación a través de la visibilización y el cuestionamiento del sexismo y del androcentrismo, ¿no? Entonces, eso. Creo que aquí quiero como hacer mucho énfasis en este tema, ¿no? Al ser un uso estratégico, se convierte en un uso político de la lengua, en una política de la lengua que tiene como telón de fondo esta lucha por eliminar las desigualdades por razones de género, la discriminación, las violencias, ¿no? Y en el caso particular del lenguaje incluyente, pues se trata de una lucha por el reconocimiento, ¿no? De ciertos grupos que han estado en desventaja, que han sido discriminados y que tienen el derecho a ser nombrados estos grupos. Y esta lucha y este posicionamiento ético-político es impulsada por quienes buscamos justo construir una sociedad incluyente, igualitaria, libre de violencia en todas las dimensiones de la esfera social. Entonces, eso, o sea, no se trata solo de usar de manera incluyente el lenguaje, se trata de combatir y eliminar las desigualdades de género en su totalidad para dejar de discriminar y de violentar a las personas por su sexo o por su identidad, ¿no? Entonces, aquí quisiera retomar estas dos reflexiones de Hortensia Moreno, que es una académica del CIEG, ¿no? Del Centro de Investigaciones y Estudios de Género, que eso es lo que dice, ¿no? El lenguaje se produce en la práctica, no desde la academia. El lenguaje tiene dos dimensiones, la lingüística y la política. Y entonces, en ese sentido, el lenguaje incluyente o inclusivo no es un problema lingüístico, es un posicionamiento político, ¿no? Y esto me encanta, dice, representa una pequeña insurrección con una cualidad altisonante. No tiene que ser bonito, no tiene que ser aceptado por la Real Academia Española, porque es un lenguaje de insurrección que marca un descontento, una incomodidad social que cada vez está más extendida. Entonces, claro, también por eso produce incomodidad y resistencias el uso del lenguaje incluyente o inclusivo. Y aquí esta es una cita de Claudia Piñero, que es una escritora argentina, que dice, claro,
Y aquí tenemos este posicionamiento estratégico. El lenguaje incluyente es una posibilidad de uso del lenguaje empático, amable, solidario y receptivo de la otra persona. Ahora, claro, no sabemos qué va a pasar en términos de las transformaciones lingüísticas y gramaticales de la lengua, ¿no? O sea, por ejemplo, no sabemos si a la larga el uso de todes en algún momento entrará en la estructura de la lengua porque todas las personas hablantes empezaremos a utilizarlo, por ejemplo, ¿no? Eso va a llevar tiempo, y seguramente si sucede, lo van a ver las generaciones que vienen, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, el lenguaje incluyente no es algo que se pueda dar en automático o algo que ya hayamos introyectado. Eso se va a ir generando con el uso que hagamos las personas. Pero eso, ahorita, el uso del lenguaje incluyente es una decisión, es un posicionamiento y por lo tanto, claro, requiere reconocimiento, requiere esfuerzo, requiere un trabajo, ¿no? Y creo que esto, de alguna manera, nos permite reflexionar sobre por qué es importante utilizar el lenguaje incluyente en el día a día, en nuestra práctica docente, ¿no? Yo diría que tiene que ver sobre todo, con una ética y una política y una postura en el uso de la lengua a través de la cual efectivamente nos estamos posicionando. Y entonces la pregunta, ¿no? Les pongo esta diapositiva de la UNESCO porque me parece importante, ¿no? El lenguaje, justo por su estrecha relación con el pensamiento, puede cambiar gracias a la acción educativa y cultural, por eso es una decisión y un trabajo y un esfuerzo, e influir positivamente en el comportamiento humano y en nuestra percepción de la realidad, ¿no? Estamos impactando también, estamos generando cambios también a través de este posicionamiento. Porque la pregunta entonces es, que está en la base de este posicionamiento es, ¿cómo quiero nombrar al mundo? ¿Cómo quiero nombrar a las personas que habitan en él? ¿Cómo quiero hacer sentir a les estudiantes en los procesos de enseñanza-aprendizaje? ¿Qué considero importante en estos procesos? Y esto implica una profunda reflexión sobre nuestra práctica pedagógica y didáctica. ¿Qué significa educar? ¿Una mera transmisión de conocimientos prácticos y académicos vinculados con el saber disciplinar? ¿O educar también implica la formación ética, la formación de ciertos valores, la formación de ciudadanía, ¿no? ¿Qué tipo de personas queremos y estamos formando en la UNAM, ¿no? Esa es la pregunta que a mí me parece fundamental para poder pensar de una manera mucho más abierta, más social, el tema del lenguaje incluyente y no quedarnos en la mera discusión, digamos, lingüística de si es correcto o incorrecto su uso, ¿no? Porque esta dimensión va mucho más allá de esa corrección lingüística. Entonces, claro, digamos que hasta aquí he estado hablando como de, en general, de por qué es importante el uso del lenguaje incluyente. Ya empecé a meter el tema de la práctica docente. Y porque me interesa que vayamos aterrizándolo para ver cómo podríamos utilizar el lenguaje incluyente, el lenguaje no sexista en nuestros espacios, ¿no? En el espacio educativo, en la práctica docente, tanto en la presencialidad como en la virtualidad, ¿no? Eso también es muy importante en el manejo de las tecnologías. Entonces, voy a abordar para ello algunos aspectos de este uso del lenguaje, ¿no? A partir, digamos, de sus distintas dimensiones, de esta dimensión verbal, que puede ser oral o escrita, del uso de imágenes, de nuestro lenguaje corporal. Entonces, quizás lo primero que hay que reconocer, ¿no? Es que a través del lenguaje, pues podemos estar produciendo y reproduciendo situaciones de discriminación, porque la escuela o el espacio educativo, pues no es tampoco un espacio neutro o un espacio que está fuera del orden de género, ¿no? Desafortunadamente, pues en múltiples ocasiones la escuela produce y reproduce este orden, pues a través de distintas prácticas discriminatorias de regulación social y producción de pensamiento que son propias del patriarcado y que se van a manifestar, ¿no? En los contenidos académicos, en los contenidos culturales, en las rutinas que establecemos, en las interacciones, en las actividades de aprendizaje y vuelvo a insistir, por supuesto, también en los usos que hacemos del lenguaje, ¿no? Por ejemplo, cómo nos dirigimos al estudiantado, los ejemplos, las imágenes que utilizamos, los chistes que hacemos, las metáforas que empleamos para explicar algo, ¿no?
Y claro, por supuesto que muchas de estas prácticas ni siquiera son el resultado de una planificación consciente de la planta docente, ¿no? Sino que justamente se deben a la reproducción de estas concepciones, de estas normas, ¿no? De estas interpretaciones, de estos símbolos, de estos estereotipos que funcionan en la sociedad, ¿no? Porque justo como lo acabo de mencionar, el orden de género es un orden que estructura nuestro mundo social. Es un orden en el que estamos las personas inmersas y en las que nos hemos formado, ¿no? En ese orden hemos sido educadas, educados, educados. Por lo tanto, ¿no? Es necesario poner en evidencia estos modelos androcentristas, sexistas, discriminatorios de género que operan en la educación, ¿no? Detectar sus procesos, detectar sus mecanismos, que pueden ser, como les decía, conscientes o inconscientes, que pueden estar visibles o pueden estar ocultos, ¿no? Pero que están institucionalizados en nuestros espacios educativos para que a partir de este reconocimiento, pues podamos generar una nueva práctica docente que contribuya al logro de la igualdad de género, ¿no? E insisto, el uso del lenguaje no es la única manera, pero sí forma parte de esta práctica, ¿no? Forma parte de este todo, de estas acciones para ir transformando nuestros espacios en espacios más igualitarios. Berenice Sandler, que fue, porque ya murió hace un par de años, fue una activista norteamericana que luchó por los derechos de las mujeres en Estados Unidos y sobre todo para lograr la igualdad y erradicar la violencia por razones de género en las escuelas y en la universidad. Acuñó en la década de los 90 el término de microinequidades para describir ciertas prácticas cotidianas que dentro del salón que se dan dentro del salón de clases y que podríamos perfectamente vincular con lo que ahora llamamos micromachismos, ¿no? Y así define Sandler las microinequidades. Creo que no puse la definición, pero ahorita yo se las leo. Las microinequidades para Sandler es el trato que reciben las personas a través de las pequeñas inequidades reflejadas en diferencias por género, raza, edad u otra condición diferente o ajena, ¿no? También puede ser alguna discapacidad. Si estos comportamientos no se advierten, pueden acumularse, generando así un efecto dañino en quien los padece. ¿Por qué? Porque debilitan la autoestima, la confianza, la aspiración y participación de las personas que padecen estas microinequidades, ¿no? Entonces, Sandler documentó en un libro que lleva por título, que desafortunadamente no está traducido al español, que lleva por título The Chilly Classroom Climate, A Guide to Improve the Education of Women, que publica en la década de los 90 justo, las múltiples formas en las que se producen estas microinequidades a partir de un trato diferenciado a estudiantes con base en sexo-género, ¿no? O sea, con base en el género. Y bueno, ella en este libro registró muchísimas formas, ¿no? En las que se producen estas microinequidades. Yo aquí voy a mencionar o voy a anunciar o voy a recuperar las que tienen que ver con un uso sexista y o discriminatorio del lenguaje, ¿no? Por ejemplo, referirse a los varones como hombres, mientras a las mujeres se les llama niñas o chicas, lo que implica que las mujeres pues no son tan serias o no son tan capaces, ¿no? O sea, se les infantiliza, se les suele infantilizar a las mujeres. Utilizar formas, o sea, eso también en los espacios con los colegas, ¿no? O sea, luego dicen, no, pues aquí viene el ingeniero, o sea, están dos colegas, ingenieros ambos, ingeniero, ingeniera. Dicen el ingeniero Pérez y Laurita, ¿no? O sea, todo ese tipo de marcas, ¿no? Las dos personas tienen el título de ingeniería, ¿no? ¿Por qué ingeniero Pérez y Laurita, ¿no? A ver, Laurita, está la ingeniera en una presentación, ay, Laurita, haznos el favor de servirnos el café, ¿no? Entonces, este tipo de formas de dirigirnos de diferente manera a las personas es un micromachismo, es una microinequidad por razones de género. Utilizar formas de cortesía para cambiar el enfoque de las actividades intelectuales al comportamiento social, ¿no? O sea, por ejemplo, en una clase, decir que, ay, cómo me gusta ver la cara sonriente de las niñas, ¿no? Dar opiniones sobre la apariencia y los atributos físicos de las estudiantes, ¿no? O utilizar un humor sexual. Hacer comentarios sexistas sobre las mujeres en general o bien sobre mujeres en específico. Usar el humor de manera hostil, ¿no? O sea, hacer chistes machistas en el salón. Dirigirse al grupo en genérico masculino, ignorando la presencia de las mujeres y de otras identidades de género. Usar palabras como lesbiano, homosexual, gay, bisexual o trans de forma peyorativa.
negarse a utilizar un pronombre neutro o dirigirse a una persona trans con el nombre que ella, o negarse a dirigirse a una persona trans con el nombre que ella, él o ella hayan elegido, ¿no? Y por ejemplo, no como aparecen en la lista. Ridiculizar o hacer comentarios peyorativos sobre los problemas de las mujeres. O minimizar, por ejemplo, los problemas de acoso o de violencia sexual. Hacer comentarios negativos sobre las mujeres que están interesadas en los problemas de las mujeres o que están protestando sobre el sexismo. Prestar más atención y con ello, por ejemplo, y ahí es donde interviene, en estos dos últimos, digo, en este y en el último interviene el lenguaje corporal, ¿no? O sea, gesticular, asentir, tener mayor contacto visual con los hombres, ¿no? Que con las mujeres cuando hablan, ¿no? Y como que ignorar o no ver o estar haciendo otra cosa mientras hablan las mujeres. O llamar por su nombre a los hombres con más frecuencia, o participar ya directamente, hostilmente, con lenguaje corporal o comportamiento negativo. O sea, por ejemplo, cuando una mujer está dando una opinión, levantar los ojos, hacer caras, ¿no? Así como diciendo, esta tonta que está diciendo, ¿no? Estos son algunos ejemplos de microinequidades que podemos utilizar en el aula, ¿no? Entonces, todas estas situaciones pues están vinculadas ya sea con un uso no incluyente del lenguaje, por ejemplo, el uso del masculino genérico, o como con un uso sexista, ¿no? O sea, los chistes machistas son un uso sexista, ¿no? O los chistes misóginos o los chistes LGBT-fóbicos. Y es muy importante, ¿no? Aquí quiero volver a hacer un llamado a que revisemos nuestras prácticas como docentes, ¿no? Ver si inconscientemente o indirectamente, a través del uso que hacemos de los lenguajes, estamos o no reproduciendo en el aula algún tipo de discriminación, ¿no? Entonces, hay que empezar a preguntarnos cómo se puede sentir la otra persona, ¿no? En este caso, las alumnas o les estudiantes de las diversidades y las disidencias. Lo que estoy diciendo o haciendo está incomodando a alguien, porque tener un trato respetuoso e igualitario no menoscaba nuestra autoridad, ¿no? Al contrario, ¿no? Lo que nos permite es romper las relaciones jerárquicas y de poder para generar condiciones para espacios libres de violencia. Perdón, doctora, estamos sobre tiempo, perdón la interrupción, para poder leer algunas preguntas del público. Perfecto. Muy bien, pues entonces si quieren lo podemos dejar aquí, ¿no? Tenía yo todavía algunas notitas más, pero que tiene que ver como justo con el uso del masculino genérico, pero seguramente irá saliendo en las notitas, ¿no? Y yo nada más voy a dejar por acá algunos temas de cómo evitar el uso del masculino genérico, pero sí, con mucho gusto podemos escuchar las preguntas. Voy a dejar de compartir pantalla. La maestra Maribel Eluani pregunta, ¿qué podemos hacer en lugar de dirigirnos al grupo en genérico masculino, yo creo que se refiere a la maestra, sí, para hablar de manera correcta, aceptada por la Real Academia, tomando en cuenta que somos académicos? ¿Respondo a esa pregunta o hacemos varias más y las voy respondiendo? Si quiere le leo un par más. Sí, muchas gracias. Tenemos el tiempo algo corto porque a las 10:20 inician los talleres, entonces si quiere le leo otra pregunta. Perfecto, más para como un poco encadenarlas, ¿no? Sí, sí. Ah, bueno, muy bien. Entonces está esta pregunta que ya leímos. También, doctora Quijano, esta es una pregunta de la maestra Cecilia Arredondo. Doctora Quijano, ¿qué le diría a las personas que no están de acuerdo en que se utilice el lenguaje incluyente debido a que consideran que atenta contra el purismo del lenguaje? Muy bien. Y creo que con esas dos podríamos... Perfecto. Sí, me parece muy bien porque además me permite como recuperar un tema que quería utilizar, que es justo el uso del genérico masculino, ¿no? Y voy a tratar de ser breve para que no nos vayamos sobre tiempo. Y también les quería comentar, y ahorita les comparto en el chat por si se puede compartir en otro lugar, preparamos en la coordinación para la igualdad de género un pequeño
cuaderno para prácticas docentes incluyentes. Y ahí hay todo un apartado sobre el lenguaje incluyente que también les puede ayudar y facilitar y servir. Entonces, por ahí se las comparto también para que las tengan con algunos tips justo, ¿no? De cómo podemos utilizar este lenguaje. Pero me voy a permitir muy rápidamente seguir o compartirles la pantalla, ¿no? Sobre el lenguaje, sobre el masculino genérico, ¿no? Que es, el masculino genérico es este uso del masculino para referirse a un conjunto de personas o especie, ¿no? Y que justamente otorga al masculino esta capacidad y esta cualidad de representar lo universal, convirtiendo a lo femenino o a lo diverso pues en una aclaración o en una excepción, ¿no? Y eso claramente, como comentaban por ahí, está dentro de las normas gramaticales de nuestra lengua, ¿no? O sea, en español el masculino es el género, digamos, no marcado, ¿no? Que es el que nos permite darle un sentido más general y en ese sentido la gramática nos dice que los sustantivos masculinos pues no solo se emplean para referirse a los individuos de este sexo, ¿no? O sea, a los hombres o a la especie macho, ¿no? Sino que también en contextos apropiados pues nos sirve para designar la clase que corresponde a todos los individuos de la especie, ¿no? Sin distinción de sexo, ¿no? Entonces, cuando decimos que el hábitat del león es la sabana, pues nos estamos refiriendo a los leones, las leonas, las crías de los leones y a toda la especie, ¿no? Ese es el masculino genérico. Y el masculino genérico, pues dice la gramática española, pues nos sirve, o sea, se defiende por dos razones. Por la economía lingüística, porque efectivamente las personas hablantes solemos, pues, querer decir las más cosas en la menor cantidad de palabras, ¿no? Entonces por eso dicen, híjole, empezar a desdoblar, pues va a ser un relajo porque tenemos que estar nombrando a todas las personas, y también porque luego produce como algunas confusiones en la concordancia gramatical, ¿no? O sea, si tengo 3 sustantivos y quiero adjetivarlos, ¿cómo los adjetivo? En femenino, en masculino, en neutro, ¿no? O sea, eso genera ese es como el aspecto meramente lingüístico. Pero yo les diría justo que, pues, la lengua no es solamente este aspecto lingüístico, ¿no? Bueno, aquí les tengo una tira cómica. Y yo iría más lejos, o sea, porque la lengua la hacemos las personas hablantes, ¿no? Y después se norma. Pero ¿quién norma? ¿Quién es la Real Academia Española? Y yo aquí nada más les pongo esta laminita con numeralia para ver una perspectiva histórica y sociológica de la RAE. La RAE se funda en 1713. Desde su fundación ha habido 485 académicas y académicos, de los cuales históricamente solo 12 de esas 485 personas que han ocupado las sillas han sido mujeres. ¿Y saben cuándo fue la primera vez que una mujer entró a la RAE? En 1978. Entonces, estas 12 personas son del 78 para acá. Inclusive actualmente, si ustedes ven, la proporción no es, o sea, cero paritaria. Hay 36 varones ocupando sillas y 10 mujeres. Entonces, esto nada más lo dejo para el espacio de la reflexión, porque dicen, la RAE, sí, pero ¿quién es la RAE? La RAE son personas. Entonces, hay que irnos a ver cómo esas desigualdades están atrás también. ¿Quién norma la lengua? Varones, ¿no? El masculino genérico, pues históricamente ha sido así porque estamos en un sistema que históricamente le ha dado mayor valor a lo masculino, ¿no? Entonces, eso, o sea, si lo masculino representa la medida universal para hablar de hombres y mujeres, ¿qué valor de representatividad estamos adjudicando? Por eso es un uso político el que empecemos a lograr. Entonces, y con esto termino, ¿cómo evitar el uso del masculino genérico? Desdoblando, ¿no? Diciendo todas, todos, y si ustedes quieren también todes. Todes es para referirnos a las diversidades sexogenéricas, ¿no? Utilizar sustantivos colectivos neutros, ¿no? O sea, si no queremos utilizar todes, está muy bien. Podemos utilizar estudiantado, comunidad estudiantil, personal, planta docente, personas, ¿no? O sea, siempre poner persona, anteceder la persona a tal, nombrar en femenino las profesiones, ¿no? Hablar de la médica, la matemática, la arquitecta, la ingeniera, o sea, esas son formas que gramaticalmente, si a ustedes les incomoda no utilizar el lenguaje de manera gramatical, pues se puede hacer, ¿no? Y pues la otra es lo que yo les diría, pues es un uso político y es una postura, es un posicionamiento. Entonces podemos jugar con la lengua también si queremos justamente hacer visibles a las mujeres y a las diversidades y a los grupos que no están, ¿no? Incluidos. Y dejo esta lámina ya para terminar, porque creo que ya estamos sobre tiempo, ¿verdad? Sí, faltan un par de minutitos. Muy bien, muchísimas gracias, doctora Quijano. Vamos a hacer entrega de la constancia
si me ayudan los técnicos a presentar la constancia por dictar la ponencia magistral, lenguaje incluyente y no sexista, por qué y cómo utilizarlo, en el 5º encuentro de docentes dominó TICTAC de la Escuela Nacional Preparatoria, que por cierto, este año se llama docentes y no de profesores, con esta misma intención de ir haciendo visible la pluralidad, las diferencias que integran la comunidad de la Escuela Nacional Preparatoria. En este caso, bien, pues muchas felicidades. Un aplauso a la doctora Quijano. Y pues vamos a continuar con las actividades de este 5º encuentro y los invitamos a consultar el programa y participar en los talleres, a consultar el sistema interactivo. Ahí pueden encontrar los enlaces a los talleres que previamente hayan registrado. A partir de las 10:20 ya inician estos talleres que nos comparten la EGETIC y la CUAIED. Y también les recordamos responder la evaluación del 5º encuentro que estará disponible en el sistema a partir del mediodía de hoy y hasta las 11:59 de la noche del lunes 29. Agradecemos su asistencia a toda la comunidad docente de la Escuela Nacional Preparatoria, a las autoridades, también al relator, a los técnicos que nos acompañan. Muchas gracias a todos y todas.